Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes. Mi nombre es Daniela García Hernández y mi Y compañero el de mío es programa Isidoro. es Luis Idoro y les vamos a presentar el análisis literario de la obra El fantasma de Canterville por Oscar Wilde. ¿Nos podrías decir las características del autor, Edlu? Como por ejemplo, primero su biografía. Sí, claro, mira, tengo aquí el teléfono para poder guiarme, para no perderme los puntos. Ah, muy Él bien. nació el 16 de octubre del año 1854. Él es de Dublín, Irlanda. Entonces, su padre se llamaba William, que fue un exitoso médico, y Jane, que fue una mujer que le interesaban las artes desde siempre. Tenía dos hermanos, una mujer y un hombre, pero la niña, su hermana, muere siendo muy chica. Y él se educó en muy buenas universidades. Se educó en universidades de Dublín y Oxford. Ujú. Él se especializa en los clásicos griegos. Ya para 1881 es publicado su poemario que se llama Poemas y le da notoriedad. Ya un poco más adelante, para el año de 1884, se casa con su esposa, Constance Lloyd, y tienen dos hijos. Y es ahí donde se van para Londres, que es donde se desarrolla esta historia del fantasma de Canterville. Y durante 11 años escribe varias literaturas, él ya se enfoca en eso y también es parte de una revista para el público femenino. En 1895, en el auge de su carrera literaria, es donde inicia el problema, ya que debido a esta revista, él hace una declaración y es demandado por difamación a el marqués de Queensberry, diciendo que era homosexual. Se le tachó de homosexual en esta revista. Entonces es demandado y puesto también que en una acción penal en contra del propio Wilde, puesto que en ese entonces la sodomía era un delito. Wilde pierde relaciones, empieza con problemas, ya su esposa ya de verdad ya se había separado de él porque esta demanda procedió a lo que él entró a la cárcel. Entonces, ya que procede esta demanda, su esposa pues se aleja de él y sus hijos de hecho también se cambiaron el apellido de Wilde a Holland. Y ya en 1897 sale de prisión, ya para el 30 de noviembre de 1900 es cuando fallece de una meningitis, o sea, se van a cumplir 120 años desde su fallecimiento. Y sus restos se encuentran en el cementerio parisino de Père Lachaise. Lachaise. Vaya, pues la verdad es que son muchos datos interesantes que no me sabía del autor. ¿Y cómo describes las características del autor al momento de escribir El fantasma de Canterville? Cuando él escribe El fantasma de Canterville, y lo que yo siempre he dicho es que El fantasma de Canterville no se me hace una literatura pesada, se me hace que es una literatura, un cuento de hecho, a mí se me hace que es un cuento. Él es muy concreto, muy sencillo. Yo creo que él, por lo mismo de que escribía en esta revista para el público femenino, buscaba que él no escribía como otros autores, porque los otros autores no escribían para revistas en donde el público era de todas las edades, en donde el público no conocía a lo mejor de mucha literatura. Así entonces, por esta razón, era concreto, sencillo, directo, era muy descriptivo. Él tenía la costumbre de escribir mucho y de una manera muy de belleza los escenarios, siento que era muy descriptivo en ese tipo de detalles, la verdad. Entonces yo creo que esas eran características que él tenía al momento de redactar. Pues sí, la verdad es que concuerdo contigo al momento de la descripción que le haces al autor. Hablando del contexto histórico, la obra se publicó en 1887 y bueno, durante esta época en Londres ocurría esto de la revolución industrial, la creación del metro, lo de las sufragistas de Westminster
Y de hecho, también por este siglo ocurrió lo de que Londres se vuelve la capital de Inglaterra y la población de Londres rebasa al millón. La composición literaria a la que pertenece, como ya habíamos mencionado, se le considera un cuento. La forma en la que está escrito es en prosa porque no tiene nada de métrica. El lugar donde se desarrolla la obra es en Londres, para ser más precisos, en el castillo de Canterville. La estructura de la narración, Edlu, ¿cómo crees que es? Si es en ab ovo, in media res o in extrema res. En media res. Y te voy a decir por qué. Okay. Él, cuando empieza a describir los hechos o lo que sucede, no te dice, le dieron la casa por esto y esto y esto, les dieron el castillo por... No, él empieza llegando al castillo, o sea, empieza dándote de que ya está sucediendo las cosas, pero no te está dando la conclusión, no te está dando un retroceso, no te está dando el final y te cuenta todo para atrás, no, te está poniendo en el punto medio, en el presente, y ya después te explica el pasado, qué es lo que sucedió, los acontecimientos anteriores para poder llegar hasta el punto en donde te encuentras. Sí, yo también concuerdo contigo en lo de que es una obra escrita in media res. Hablando de la época en la que se desarrolla la obra, también se desarrolla en los años 1800, esta época victoriana en donde Londres apenas se empieza a industrializar y empieza con las empresas y todo este rollo, ¿no? Los personajes, bueno, tenemos a los personajes principales que en este caso son el señor Otis, que su nombre es Hiram B. Otis, la señora Otis, que su nombre es Lucrecia Otis, su hijo mayor Washington, luego sigue la pequeña Virginia y sus dos últimos gemelos, bueno, sus dos últimos hijos que son gemelos que se llaman Barras y Estrellas. Aparte de ellos, también otro que se consideraría como personaje principal es Cecil, que es el duque de Cheshire y el futuro esposo de Virginia, aparte del fantasma de Canterville que se llama Sir Simon Canterville. ¿Qué otros personajes tenemos, Edlu, que sean secundarios? Canterville, que es quien hace el trato y quien hace esta conexión para que puedan comprar la casa, el señor Otis, el reverendo Augustus Dampier, que lo que él hace es explicar un poco de que él ha visto al fantasma y aparte de eso es el encargado al final de toda la historia de pronunciar las últimas oraciones que son necesarias para el descanso de Sir Simon de Canterville y también la ama de llaves, que es la señora Omni. Sí, bueno, respecto a la descripción física de los personajes principales, leyendo el libro te das cuenta que todos son de ojos claros y son rubios. Yo de hecho me imaginaba a Virginia más como la muchacha, bueno, Winona Ryder en su papel de Beetlejuice, pero no, resulta ser que es rubia también. Y con descripción moral, ¿cómo los describirías tú, Edlu, a la familia Bueno, en general? la familia en general era una familia que venía de Estados Unidos, una familia típica americana. Entonces, no es lo mismo las costumbres del americano a las costumbres del lado británico. Entonces, ellos eran muy incrédulos. En Inglaterra, en Londres, en todas esas zonas que pertenecen a esta cultura británica, es muy importante para ellos los temas referentes a fantasmas, a mitos, a leyendas. Todo ese tipo de cosas sí son muy importantes. Y las etiquetas y todo eso. Para ellos no. Si te das cuenta al comienzo de la historia, tú puedes observar fácilmente que su moral es, no pasa nada, hombre, puras cosas, no, son tonterías, es una mancha que ha de haber sido porque se le cae a alguien algo a diario. Ahí aparece de colores bien feos, pero la única Sí, que podría decirse que tiene una moral más apegada a la británica podría ser Virginia. Virginia, sí. Sí, de hecho, porque los personajes que de hecho, sí son ingleses tienen como costumbres y ya vienen de sociedades pasadas. Y pues ellos son como muy apegados a las tradiciones y sí le tienen miedo a todo esto. Cierto respeto también a lo que tiene que ver con los fantasmas y con las mansiones embrujadas y así.
En el caso de el fantasma de Canterville, que se llama Sir Simon, podemos describirlo como un personaje que al principio es malo y está como muy apegado a siempre querer estar, o sea, como que a fuerza siempre quiere correr a la familia porque no En la quiere. defensiva. Sí, está a la defensiva y aparte se burla de todas las maldades que ha creado porque llegó a matar gente asustándolos. ¿Cuál crees que sería el mensaje en el que se Sí. desarrolla la obra? Los personajes más importantes fueron Virginia y el fantasma de Canterville. Uh-huh. Para mí el mensaje es la estabilidad, o por así decirlo, en temas coloquiales, el yin y el yang. Virginia era una persona que era demasiado inocente, era una persona que tenía mucha luz, mucha pureza, pero en un mundo que va a velocidad y en la que un fantasma te está molestando, tus hermanos, los gemelos, están haciéndole la vida imposible a un fantasma. En un mundo así de agresivo, no puedes estar solamente así. Entonces siento que el fantasma le enseña a tener ese lado malo o ese lado con malicia para entender que no todos van a ser tan puros y tan inocentes como ella. Y al lado contrario, con este Sir Simon, él era muy amargado, él ya estaba amargado a la defensiva, en modo de ataque por cualquier cosa, y conoce que no siempre va a ser superior, conoce que va a ser inferior en algunas ocasiones, como con los gemelos, y que no todo es malo, o sea, no todo es malo. Virginia llegó a él para poder decirle, hey, aquí está mi pureza, aquí está mi lado bueno, te comparto un poco de ella para que entiendas que no tienes que estar tampoco tú a la defensiva todo el tiempo. Para mí es la estabilidad un mensaje claro. ¿Y cuál sería el tema? El tema, yo creo O que sea, si podría trata, por ser, ejemplo, el amor, la amistad, la injusticia, ¿cuál crees que sería el tema que trata esta obra? no creo que sea amor, sí es un tema secundario, sí es un tema secundario por el romance que tiene Cecil con Virginia. Uh-huh. Siento yo que a lo mejor la amistad, porque ellos generan una amistad, a lo Sí. mejor la familia. Misterio, sí, hay misterio, también es un tema, pero a mi parecer, aparte de suspenso, la amistad y la familia. Sí, yo también concuerdo contigo en eso de que es como la amistad, porque los dos cambian, al momento de conocerse ellos dos y dialogar, ellos cambian de perspectiva del mundo y se ayudaron a crecer Exacto. juntos, entonces de eso se trata una amistad. Ahora pues les voy a leer un fragmento de la obra que en sí es más bien como algo que estaba escrito en la mansión de Canterville y Virginia lo lee, que dice: Cuando doncella de oro ganar pueda, plegaria de los labios del pecado. Cuando el almendro estéril fértil sea, y sus lágrimas vierta un tierno infante, quietud tendrá toda la casa entonces, y reinará la paz en Canterville. Este es más bien como un algoritmo y como una profecía que el fantasma le cuenta a Virginia, que tiene que ver con que él puede ser liberado si una persona pura y de buen corazón lloraba por él y hacía que el diablo perdonara sus pecados y así pudiera descansar en paz. Pues ahora yo creo que tendríamos que pasar a los comentarios personales de la obra, Edlu. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál es tu comentario? Quiero saber si te gustó, si no te gustó, qué es lo mejor de la obra, lo peor. Mira, para empezar, a mí me gusta mucho El fantasma de Canterville. Es una lectura que yo desde niña leía y leía y leía y leía así, porque es de suspenso, es de misterio, pero es un misterio, un terror fantasioso. Uh-huh. Y aparte de eso, la literatura, Ya. sí, es a mí personalmente me gusta mucho, es algo que yo leía y leía desde niña. Para mí es un cuento, pertenece a los cuentos. Era de misterio, de suspenso, pero es muy fantasioso. Y aparte de eso, siento que puede dirigirse a un público infantil, porque no es explícito, no es sangriento, no es Tiene un como... lenguaje sencillo. Tiene un lenguaje sencillo, un lenguaje elegante para un niño, es un Y muy lenguaje elegante. descriptivo con los personajes y el Ajá, escenario para imaginártelo. exacto. Entonces, a mi parecer, de hecho, yo este cuento se lo regalé a uno de mis sobrinos para que lo leyera, porque a él le gusta el terror, le gusta Chucky y todo eso. Entonces,
para mí era una buena manera de introducirlo a la literatura y ayudarlo a practicar su literatura, su comprensión lectora con este cuento, porque no es pesado. Lo acabas en una noche si quieres, de que de Sí. verdad te quedas picado. Me gusta mucho Sir Simon y los gemelos. Virginia me llega a desesperar a veces, porque se me hace muy pura. Es un personaje que de verdad yo no tolero. A veces, a veces. Sí, sí me cae bien. No es que me caiga mal, es que digo, reacciona, reacciona, por favor. O sea, y es como que los gemelos son inocentes, porque aún son niños, pero ya traen acá en mente de que no todo el mundo, Bien y que si pillos. se las hacen, ajá, y si se las hacen, se las tienen que regresar. Ujú. Entonces, ya traen esa mente y a mí me gusta eso en alguien, que las personas no les haces nada y todo está tranquilo, pero si les haces, claro que se van a defender como cualquier ser humano. Se me hace eso muy humano, eso se me hace muy humano. Y en cuestión de Sir Simon, se me hace una persona muy humana también. Es que Virginia no se me hace humana, parece robot, porque es muy, muy, muy buena. Y se me hace demasiado buena como para ser creíble y humana. Y Sir Simon no, porque la gente sí puede estar amargada, pero él le causa placer estar fastidiando a las personas. Pero tiene momentos de éxtasis, de placer, de felicidad. Entonces eso me gusta, lo hace más humano, lo hace una persona ególatra y a veces con poca autoestima desde que los gemelos aparecen, pero me gusta, me agrada. Quizás esos son los puntos fuertes y bajos que veo yo en la historia. Sí, bueno, mi comentario hacia esta obra, puedo decir que yo también conocía el cuento del fantasma de Canterville desde que era niña y siempre me gustó mucho porque yo siempre he estado como muy interesada en toda esta onda de los fantasmas y de lo sobrenatural, pero esta se me hizo muy chistosa porque como que se burlan del contexto en general de lo que es un fantasma. Sí, porque, o sea, la familia no le da miedo el fantasma y ellos más bien lo toman como burla que, por ejemplo, todas las noches en la chimenea al lado esté una mancha de sangre y pues que ellos la limpien y la limpien y la limpien y que los gemelos que son niños no les da miedo tampoco el fantasma. La relación que tiene Virginia con Sir Simon de Canterville, que es el fantasma, me gustó mucho cómo él le describe la muerte y cómo él anhela la muerte después de ya estar 300 años en esa vieja casa para él, que ni siquiera le gusta y que de hecho por eso se volvió malo, porque como en vida fue malo, en muerte también fue malo y no podía descansar. Y él lo que anhelaba más era poder descansar por fin y encontrar la paz en la muerte. Y Virginia se compadece de él y al momento de compadecerse, él entonces también como que cambia su forma de ver el mundo, cambia su perspectiva y entiende que el amor, bueno, él dice que el amor es más fuerte que la maldad y pues sí, o sea, me gustó mucho eso, es algo que plasma el libro. Y pues en sí lo peor es que también se me hace que Virginia es una persona como muy inocente, porque también se enamora así de la nada de este Cecil. O sea, ni siquiera hay como historia de amor ni nada, nada más se ven, se enamoran y luego se casan. O sea, eso es como muy, muy victoriano. Y pero encima es un cuento que yo les recomiendo mucho, a mí en lo personal me encanta. Y como dices, Lu, es un cuento en el que te puedes quedar picado y lo acabas en una noche si quieres. Y bueno, ahora vamos a pasar a dar una, bueno, vamos a pasar a como dar, vamos a contar toda la historia, con spoilers y todo. Les vamos a alerta de spoilers, por favor. Sí. A ver, Edlu, empieza contándonos los primeros 4 capítulos. Sí, claro, mira. En el capítulo 1, la familia desde Norteamérica, la familia Otis, llega a Canterville para hacer la compra de la casa, para recibirla. Y aunque se les informa que hay un fantasma, no creen, como lo dijimos anteriormente, son incrédulos. Y de esta manera se presenta cada personaje, el castillo, y aparte de eso se nos da el personaje secundario de la ama de llaves, la señora Omni. En el capítulo 2 ya empiezan a conocer el castillo y aparte de eso es cuando empieza lo de la mancha de sangre, que cambia de colores durante el tiempo, junto a la chimenea de la biblioteca.
Ya la ama de llaves les explica que es difícil quitar y va una escena graciosa durante varios días en donde dice, límpiale con esto, límpiale con aquello, que no. Empiezan con sus menjurjes la señora Lucrecia y ya dicen, explican que el fantasma había matado a alguien y abren la escena para explicar a quién había matado, cómo, qué sucedió. Y el hijo mayor de los Otis elimina con un limpiador de Norteamérica la mancha, todos los días aparece. Y ya huye, durante la noche el fantasma está, pero pues hace que sus cadenas se escuchen y Hiram sale del cuarto y le dice que tome un bote de aceite. O sea, empiezan a satirizar ese tipo de cosas. Sí. Y aparte de eso, ya en el capítulo 3 aparece de nuevo la mancha y aparte de eso despierta toda la familia y los gemelos lo ven. No, pues que se desquitan. Ahí van a desquitarse con él. Le hacen la vida imposible al pobre durante ese tiempo. Los gemelos y ya le ofrecen todavía vidas. Y ya se enoja y se siente menos. Y ya ahí es donde, ¿cómo se llama? Está decidido a asustar a toda la familia menos a Virginia porque es la única que no se ríe. Y le cae bien, ¿no? Es ahí cuando ya empieza, ya se encuentra con ella. Y sí, le cae bien porque es la única que no lo humilla. Entonces, al día siguiente toma la decisión de acompañar al fantasma para horrorizar a la familia. Se da cuenta que es una mentira, que es algo armado con una escoba, una calabaza, ciertas cosas. Y pues lo traicionaron, pensó que era un fantasma de verdad, lo que habían hecho la familia Otis, pero no es una tradición, lo de la tradición del Halloween. Y ya ahí es donde empieza el capítulo 4, que habla de la mancha de sangre otra vez. Y la familia tiene cuidado para no ser vista ni escuchada, porque pues el fantasma ya andaba más agresivo que nunca. Y para tomar la revancha, los gemelos y la familia se disfrazan de un fantasma sin cabeza. Y de esta manera ya es cuando Canterville se venga de ellos. Pero pues pasa varios días enfermo. Sí. Entonces, el fantasma de Canterville ya para vengarse decide hacer un fantasma sin cabeza que impresione a los gemelos y ya de esto pues sí se logra vengar, pero durante el karma le llegó y pues de esa manera ya al llegar a asustar y a esta jugarreta maestra pues enferma y es ahí donde empieza el capítulo 5. Sí, bueno, el capítulo 5 en sí se trata de cuando esta Virginia apenas conoce a este Cecil y los dos se van juntos a cabalgar como el jardín, pero resulta ser que cuando se fueron a cabalgar esta Virginia se rompe el vestido y como estaba avergonzada no quería entrar por la puerta principal y entra por atrás y se encuentra en un salón al fantasma de Canterville. Al principio ella quiso irse corriendo, pero después decidió quedarse porque lo vio muy triste y melancólico. Y ya no, ahí es cuando hablan por primera vez y ella le pregunta que qué tiene, que cómo está. Y él le dice que él está harto de que no puede asustar a su familia ni irse. Y entonces ella le reprocha que él es un malvado y que no debería de sentirse orgulloso por todas las maldades que ha hecho a lo largo de los años. A lo que él le responde que no puede sentir culpa porque ya está muerto. Y entonces es cuando le propone a esta Virginia que para salvar su alma ella tiene que llorar por él y aparte perdonar sus pecados. Y así entonces tanto el infierno como Dios lo va a perdonar a él para poder irse a morir. Y es cuando y ya en el capítulo 6 es cuando ella acepta y él le describe la muerte como un lugar pacífico en donde solamente hay flores y tranquilidad y paz. Cuando Virginia acepta, el fantasma la lleva a como un pasadizo secreto que está atrás de un librero y resulta ser que Virginia desapareció un día entero. Y al principio no se había dado cuenta la familia, pero después se dio cuenta porque a la hora del té Virginia no estaba presente. Y en eso manda inmediatamente al señor Canterville a que la vayan a buscar por todos lados.
Y cuando Cecil se entera de que esta Virginia está perdida, entonces también van yendo a buscarlos. Y como el señor Otis había dejado que unos gitanos acamparan en su jardín, él pensó que ellos habían sido los que secuestraron a Virginia, pero lo que nadie sabía es que Virginia estaba con el fantasma de Canterville en un pasadizo secreto del que ni siquiera menciona nada. Ya en el capítulo 7 es cuando todos preocupados, o sea, porque se la pasaron buscándola todo el día y toda la noche, en la madrugada se escucha un grito y que se rompe algo. Y es cuando Virginia baja por las escaleras al salón principal donde está toda su familia y ellos la reciben con alegría y también se enojan y le dicen, oye, ¿cómo es que nos haces una broma así? Porque ellos pensaban que era una broma de que Virginia se había escondido. Y pues bueno, cuando la encuentra en Virginia le dice que el fantasma ha muerto, que está muerto y que ella lo ayudó a que por fin él se fuera a descansar en paz. Y entonces es cuando Virginia baja con una pequeña cajita y en esa cajita tiene un montón de joyas. Y en esas joyas bueno, esas joyas se las dio el fantasma de Canterville porque, porque él estaba muy agradecido con Virginia por ayudarlo a que él se muriera. Y ya no, los lleva por el pasadizo secreto y se dan cuenta que están como en una pequeña sala en la que hay un esqueleto colgado a como unas cadenas y está así el esqueleto. Y todos se quedan impactados, pero a la vez están como tristes por la muerte del fantasma de Canterville que tantos problemas les había causado en el pasado, ¿no? Y ya en el último capítulo final, el 8, el señor Otis contacta a Lord Canterville y le dice, oye, ¿qué crees? Que mi hija encontró unas joyas que son de tu familia y quiero que te las quedes tú porque es como tu legado. A lo que Lord Canterville le contesta que no, que porque si el fantasma se las dio a Virginia, entonces quiere que sean para ellas y él no quiere meterse en nada que tenga que ver con una maldición. Y pues ya, ¿no? En eso concluye el libro. Aparte de que como ya final, Virginia se casa con Cecil y el padre le regala las joyas. Y básicamente el libro termina en una conversación de ellos dos en la que Virginia le dice a Cecil que nunca va a revelar qué es lo que ellos dos, qué fue lo que ella hizo en ese pasadizo secreto con el fantasma, que no se lo va a revelar ni siquiera a sus hijos y ahí se acaba, por lo que es un gran misterio lo que sucede ahí. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. Edlu, ¿qué conclusión nos das de este libro? Que sea cortita. Es una literatura muy ligera, es muy divertida. Sí puedes estresarte por Virginia, la verdad, pero tienes que entender que en esos tiempos era algo maravilloso describir a una mujer como alguien pura, inocente y que no se defendía de la vida, que el contexto histórico es muy genial y si te gusta la descripción de paisajes para dibujar, para entretenerte, para inspirarte, es muy recomendable que leas a Oscar Wilde. Sí, bueno, ahora mi conclusión. Oscar Wilde siempre ha hecho muchos cuentos que son de fantasía. De hecho, el más famoso por el que es conocido es El retrato de Dorian Gray. Y estos cuentos tienen en particular que son como fantasías relacionadas con lo sobrenatural y los hacen divertidos y entretenidos de leer. En lo personal, El fantasma de Canterville es uno de mis cuentos infantiles favoritos y les recomiendo que lean el cuento, lo pueden encontrar incluso en internet en PDF, porque te enseña cómo era la vida antes en Londres y te enseña cómo las diferencias entre cómo era una familia americana y una familia inglesa, qué tradiciones y costumbres tienen los ingleses y qué liberales son los americanos. Y pues bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por haber estado con nosotras y pues adiós.